Buenos días, jóvenes. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Cielo, Teresita, Josué. Buenos días con todos. Vamos a continuar con nuestras clases. Estamos ahora en el capítulo 22. Ya estamos por terminar ya. Capítulo 22 nos corresponde al tema de pirámide. Pirámide. A ver, todos están escuchando bien. Teresita, Josué. A ver, cielo, todo está bien, se escucha bien, se ve bien la pantalla. Según lo que yo veo acá, sí, todo está bien. Veamos si eso es cierto, por favor. Que me diga. Sí, todo está bien entonces. Entonces, vamos a continuar por acá. Y dice, ¿qué cosa es una pirámide? ¿Recuerdan hace hace 2 semanas que habíamos visto lo que era un poliedro? Un poliedro es una caja limitada por regiones poligonales, que podía ser triángulos, cuadriláteros, pentágonos, diferentes figuras, trapecios, eran regiones poligonales. Estas regiones poligonales se cortaban entre sí, 2 a 2, ¿verdad? Tenían esas líneas, se llamaban aristas, habían vértices donde se juntaban 3 o más aristas, y había también las caras eran las regiones poligonales. Después hemos visto lo que son los prismas. Los prismas son también cajas, son poliedros que están limitados por regiones poligonales, pero 2 de ellas son paralelas. 2 de esas cajas poligonales, estas cajas están limitadas por regiones poligonales. Por ejemplo, una figura así, una figura de esta manera, por ejemplo, acá sí, esto era así. 2 de ellas eran paralelas y congruentes. 2 de ellas eran paralelas y congruentes. De esta manera, ¿verdad? Paralelas y congruentes. Entonces, esta figura era prisma. Sí, era un poliedro, sí, poliedro. El C era el número de caras, número de caras. En este caso, si tengo 1, 2, 3, 4, 5 lados en la base. 5 lados en la base. Entonces, el número de caras será igual a n, en este caso n más 2. O sea, 5 más 2, 7. N vale 5. 1, 2, 3, 4, 5 lados en la base, resultan 5 caras laterales, 5 caras laterales, así, y más una base más otra base serían 7 caras en total. El número de aristas será igual a ¿quién? Será 3 veces n. Será, en este caso 5, n es 5, acá serán 15 aristas. ¿Por qué? 5 aristas básicas superiores, 5 aristas básicas inferiores y 5 aristas laterales. Serían 15 en total. Mientras que el número de vértices será igual a ¿quién? Al doble, doble del número de aristas, doble. Claro, 5 vértices arriba, 5 vértices abajo, serán entonces 10 vértices en total. Bien, muy bien. Entonces, esto era lo que habíamos estudiado en la clase pasada, el prisma. 2 caras que son paralelas, 2 caras que son paralelas, ¿verdad? Que se llaman bases. Y las caras laterales, que son siempre rectángulos o tal vez cuadrados. Siempre rectángulos o tal vez cuadrados. Este prisma será prisma recto. ¿Por qué? Porque las aristas laterales son perpendiculares a la base. Las aristas laterales son perpendiculares a la base. Muy bien. Prisma recto. Importante esto, porque las aristas laterales son perpendiculares a la base. Puede ser de base pentagonal, como está acá, puede ser de base cuadrangular, base triangular. Por ejemplo, un prisma de base triangular sería este. Prisma de base triangular. Y es un prisma recto. Prisma recto de base triangular sería este. Las bases son paralelas, ¿verdad? Y como la base es un triángulo, será prisma triangular. ¿Es recto? Sí, es recto. ¿Por qué es recto? Porque las aristas laterales son perpendiculares a la base. Las aristas laterales son perpendiculares a la base siempre. Y yo acá les digo esto, y aquí generalmente el alumno se equivoca. Dice prisma recto triangular.
prisma recto triangular, y el alumno piensa que este de acá es un ángulo de 90 grados. No, no. Se llama prisma recto porque las aristas laterales son perpendiculares a la base. En este caso, si yo quiero poner que este es un prisma recto triangular, donde la base es un triángulo rectángulo, hay que especificar eso. La base es un triángulo rectángulo. Recién aquí es un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Una cosita más. Si yo trazo un plano paralelo a la base, así, entonces resultará, se cortará con el prisma formando un triángulo. Ese triángulo es congruente con la base. El triángulo es congruente con la base. Este triángulo, la base es un triángulo, la sección, se llama sección transversal, también será un triángulo congruente. Acá trazo un plano así, un plano que sea paralelo a la base, y entonces resultará una figura, en este caso pentágono, congruente a la base. Muy bien. Entonces, este con respecto a prisma. Ahora, ¿qué cosa es una pirámide? Una pirámide es la figura, es un poliedro que está limitado por una región poligonal que sirve de base, una sola región triangular. Bien, bien, que puede ser un triángulo, puede ser un cuadrilátero, puede ser un pentágono, lo que tú quieras, cualquier polígono regular, cualquier polígono, una región poligonal, no necesariamente inclusive regular. Bien, esta sería una región poligonal que sirve de base. Y por caras laterales, las caras laterales, triángulo ABD, ABB, BBDC y DBC, son regiones triangulares. Todas son regiones triangulares que tienen un punto en común. Ese punto en común se llama vértice, también se le llama cúspide del triángulo. Muy bien, muy bien. Entonces, las regiones poligonales, siempre las caras laterales son triángulos. No necesariamente congruentes. Mira, el triángulo ABB es diferente al triángulo DBC. Lo importante es que aquí haya acá un solo punto en común, que se llama vértice. A partir de este vértice yo trazo una perpendicular a la base, ¿verdad? Y esa perpendicular a la base se llama altura de la pirámide. Altura de la pirámide. Entonces vamos a tener acá el número de caras. Se puede calcular el número de caras, depende del número de lados en la base. Si el número de lados en la base es, por ejemplo, 4, o n es n, entonces voy a decir, acá voy a tener un lado en la base y ahí sale una cara lateral. Acá tengo un lado en la base, aquí saldría una cara lateral, y acá de igual manera, entonces van a ver número de caras igual a n, n más 100, sería número de caras laterales. Si tengo 4 lados en la base, hay 4 caras laterales, pero tengo que aumentar 1. Si le aumento 1, ¿por qué ese 1? Ese 1 es la base, ¿verdad? Ese 1 es la base. Entonces, en este caso, 4 caras laterales más 1, 5 caras en total. Bien, el número de aristas será igual a ¿quién? N lados en la base son n aristas básicas, pero si tengo n aristas básicas, voy a tener 3n vértices abajo, ¿verdad? Entonces van a haber n aristas laterales, n aristas básicas más n aristas laterales sería 2n aristas en total, que en este caso serían 8. 2 veces el número de lados. Y el número de vértices será igual a ¿cuánto? El número de vértices será igual a n, porque son 4 vértices abajo, pero 1 arriba, 1 es el vértice o cúspide, van a salir entonces aquí ¿cuánto? N más 1, a ver, vértices, sí, n más 1. ¿Cuántos vértices son? Sí. El número de vértices y el número de caras siempre son iguales. Número de vértices, número de caras siempre son iguales. Bien, entonces esto será una pirámide. Bien. En cualquier pirámide, fíjense ustedes que este vértice no está cayendo en el centro, no, porque abajo es un cuadrilátero cualquiera, no es el centro,
¿verdad? Entonces la pirámide se nombra de acuerdo al número de lados en la base. Si la base es un triángulo, pirámide triangular. Si la base es un cuadrilátero, como aquí en este caso, pirámide pentagonal. Perdón, pirámide cuadrangular. O en otro caso, pirámide pentagonal, pirámide hexagonal y así. ¿Verdad? Muy bien. El volumen de un prisma siempre será igual al volumen del prisma, siempre será igual al volumen de el volumen de una pirámide siempre será igual al volumen de un prisma dividido entre 3. El volumen del prisma era igual a área de la base multiplicado por la altura. Entonces, ahora el volumen de la pirámide será área de la base por la altura entre 3. ¿De acuerdo? Este de acá. Área de la base por la altura, ese era el volumen del prisma. Si lo divido entre 3, me sale entonces el volumen de la pirámide. Entonces, siempre el volumen de la pirámide será 1/3 del volumen del prisma. ¿Ya? Bien. Si la pirámide tiene de base un polígono regular, que puede ser un triángulo equilátero, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono regular, un hexágono regular. Si eso ocurre, y además, las caras laterales todas son congruentes entre sí, las caras laterales que van a ser triángulos isósceles, claro, esta arista con esta arista son iguales, isósceles, también igual con esta, y los lados en la base son iguales, entonces esta pirámide se llama pirámide regular. Y la altura va a caer exactamente, el pie de la altura es el centro de la figura que sirve de base. O sea, si acá trazo la diagonal, ¿verdad? Acá también trazo la diagonal, las diagonales se van a cortar en su punto medio. Las diagonales se cortan en su punto medio, en el centro de la figura, ¿verdad? En el centro de la base. Bien, esta distancia de acá, entonces aquí podemos ver bisectriz, vértice o cúspide, aristas laterales, tenemos aristas básicas, la altura, y tenemos la distancia del vértice al punto medio de la arista básica. Distancia del vértice al punto medio de la arista básica, eso se llama apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide. La distancia del vértice, del centro de la base, al punto medio de la arista básica, se llama apotema de la base. ¿Ya? Muy bien. El apotema de la base con el apotema de la pirámide, con la altura, están relacionados mediante el teorema de Pitágoras. Y también se cumple, miren ustedes, se cumple el teorema de las 3 perpendiculares. Primera perpendicular, segunda perpendicular, consecuencia, tercera perpendicular. Y además, este angulito que está acá, este angulito es el ángulo diedro que forma la cara lateral con la base. Ángulo diedro que forma la cara lateral con la base. Ángulo diedro teta, digamos. Mira, importante. Ángulo diedro tiene acá, es igual para cualquiera de las caras en una pirámide regular. El área de la base es el área del polígono nada más. Si fuera un cuadrado, lado al cuadrado. Si fuera triángulo equilátero, lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. ¿Verdad? Ahí está. Bien. Y el área lateral será igual al semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. El semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. El área de la base también se puede calcular como semiperímetro de la base multiplicado por el apotema de la base. El área de la base, el semiperímetro de la base multiplicado por el apotema de la base. El área lateral, semiperímetro de la base, por el apotema de semiperímetro de la base multiplicado por el apotema de la pirámide. El apotema de la pirámide, sí, muy bien, apotema de la pirámide. Si yo sumo esto miembro a miembro, voy a tener el área de la base más el área lateral, será el área total. Y el área total, si saco factor común,
semiperímetro de la base, ¿verdad? Multiplicado por el apotema de la base más el apotema de la pirámide, ¿no? Que sería la figura que está acá. Bien, muy bien. Y el volumen, como siempre, el área de la base por altura entre 3, ¿correcto? Bien. Entonces yo quería calcular, profesor, el volumen de esta pirámide. El volumen de la pirámide será igual al área de la base por la altura entre 3. Pero si la base estuviera así, y la altura está aquí exactamente afuera, pero sigue siendo entonces, sigue siendo una pirámide. Esta figura sigue siendo una pirámide. Y la altura será la altura vale 9, y esta base de acá vale 4, 4, 4, 4. Quiero calcular el volumen, entonces el volumen será igual, el área de la base por la altura entre 3, el volumen será igual, área de la base 16, 4 al cuadrado, por la altura 9 entre 3. Simplifico 3 con 3, se cancelan. ¿Y el volumen cuánto sale? El volumen sale 48. ¿Listo? Solamente el área de la base por la altura entre 3. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos acá. Pirámides semejantes. ¿Qué cosas son pirámides semejantes? Digo, entonces trazamos un plano paralelo a la base. Paralelo a la base. Entonces resultará acá una sección transversal, cuando es un plano paralelo a la base. Esta nueva pirámide, esta sección siempre será un polígono semejante a la base. Ya no son iguales, por supuesto que no pueden ser iguales, congruentes, pero sí será entonces una base, esta sección transversal será un polígono semejante al polígono base. Si abajo es un triángulo equilátero, arriba triángulo equilátero. Abajo es un cuadrado, arriba un cuadrado. Siempre va a ser lo mismo. Cualquier figura que tengamos, si abajo es un pentágono y trazo una sección transversal, arriba será un pentágono más pequeño, pero sigue siendo pentágono, semejante al anterior, cuando es paralelo, cuando el plano es paralelo a la base. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y también toda esta pirámide pequeñita que se ve acá, esta pirámide se llama entonces una pirámide semejante a la pirámide original. Semejante, ¿verdad? La pirámide pequeñita es semejante a la pirámide total, ¿ya? O también se le llama pirámide truncada, esta pequeñita que está. Bien, entonces dice, si los triángulos son semejantes, entonces puedo decir MN es a AB, MN es a AB, como NL es a BC, como ML es a AC. También por acá, OM es a quién? A OA, como ON es a OB, como OL es a OC, y así. Y como la altura OG es a la altura grande. O sea, los elementos homólogos de la pequeña son proporcionales a los elementos homólogos de la grande. Muy bien, muy bien. Ahora, cuando hablamos de áreas, el área, por supuesto, si son semejantes, las áreas son proporcionales, las áreas de las bases son proporcionales a los elementos homólogos elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el área de la base pequeña es al área de la base grande, ¿como quién? Como mn al cuadrado es a ab al cuadrado, o como la altura OG al cuadrado es a OH al cuadrado, así. O también como OM es a OA elevados al cuadrado. Los elementos homólogos elevados al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Elementos homólogos al cuadrado. Un ejemplo, profesor, si este valiera 2, ¿verdad? Entonces, acá 3 y acá 4, tal vez. Pero este segmento de acá va a ser 4. Este segmento va a ser ¿cuánto? El doble. Mira aquí, ¿cuánto dije? Este es 3, 6, digamos. Y acá un 8. Sale una pirámide. Bien, pero este de acá, que sea, por ejemplo, ¿cuánto? 6, el triple de 2. 6, el triple de 2. Y entonces todo este segmento será el triple de 4, 12. Este 3, el triple 9.
y esta línea de acá será entonces ¿cuánto? A ver, triple también. ¿El triple de quién? De 6. ¿Cuánto es el triple de 6? 18. Acá de igual manera, si este fuera 4, acá 8, acá será un 8, y todo este es el triple de 8, o sea, 24. ¿Verdad? Y las áreas también, perdón, está bien ahí las áreas, sí, son proporcionales, pero elementos homólogos al cuadrado, elementos homólogos elevados al cuadrado. Y los volúmenes serán proporcionales a los elementos homólogos elevados al cubo, elementos homólogos elevados al cubo. Podrían ser las alturas. Un problema importante que siempre uno tiene que saber, esta altura será una h, esta altura será 2h, o sea que la altura de la grande será 3 veces h. Entonces, ¿cuál es la relación de los volúmenes? Volumen de la pequeña, volumen X, así, volumen X acá, es al volumen total, ¿como quién? Como los elementos homólogos. ¿Cuáles son los elementos homólogos? No conozco aritas, lo que conozco es la altura h, altura 3h, pero elevado al cubo, entonces las h se van a cancelar y me va a quedar 1 sobre 27. El volumen total, profesor, si el volumen total es conocido, vale 54, entonces el volumen X será igual 54 entre 27, 2. El volumen del pequeño, acá el pequeñito, será entonces acá 2, cuando el volumen total es 27. O sea que es bastante diferencia. ¿Cuándo qué? Cuando la altura del pequeño es h y la altura del grande es 3h. ¿Podría ser la mitad nada más, profesor? Claro, podría ser, por ejemplo, aquí, miren ustedes que esto fuera h, no sé cuánto va, acá fuera una h, listo. Trazo un plano paralelo a la base, que determina entonces una sección transversal. Pero dice, el volumen de la pirámide pequeña, ¿qué viene a ser del volumen de la pirámide grande? Volumen de la pirámide pequeña, volumen X, es al volumen de la pirámide grande. Vamos a suponer que sea la pirámide grande, que sea ¿cuánto? No sé, cualquier valor, que sea 32. El volumen total es 32. ¿Es a quién? A la altura de la pequeña es h. Y la altura de la grande, ¿cuánto es? La altura de grande es 2h. Pero esto elevado al cubo. Entonces las h se van a cancelar. El volumen X es a 32. ¿Como quién? Como 1 es a 2 al cubo, 8. Entonces el volumen X será igual a 32 entre 8, 4. ¿Está bien así? Está bien así. Veo, por si acaso, no me vaya a estar... Todo está bien, dice Teresita, sí, todo bien, profesor. Correcto. Entonces, listo. Esto es entonces una relación entre los volúmenes, elementos homólogos elevados al cubo, cuando son volúmenes. Si fueran áreas, elementos homólogos elevados al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Importante. Y este triángulo de acá es semejante al triángulo que está abajo. Si la base fuera un cuadrilátero, el cuadrilátero del medio será entonces semejante al cuadrilátero total de abajo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, ya por si acaso ya saben ustedes que dentro de 10 minutos empezamos a hacer el examen. Dentro de 10 minutos el examen. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, otra figurita acá. Tronco de pirámide. Cuando yo he trazado una sección transversal, acá arriba aparece un triangulito semejante al triángulo de abajo. Sí, muy bien. La figura que está acá, esta figurita, es la pirámide truncada, que es la pirámide que es semejante a la pirámide total. Muy bien. Yo la elimino, no, ya no vale, la elimino. Si la elimino, entonces lo que queda acá abajo se llama tronco de pirámide.
se llama tronco de pirámide. Por supuesto, las bases son paralelas, S1, S2. Esta cara lateral ahora será un trapecio. Esto también será un trapecio, claro, porque esta línea paralela con este trapecio, atrás también trapecio, ¿correcto? Entonces esta figura se llama pirámide, perdón, la figura que queda abajo se llama tronco de pirámide, ¿verdad? Muy bien. Bien. Y la distancia que hay entre ellas es lo que se llama la altura del tronco de pirámide, la altura. Bien, entonces, ¿se puede calcular el volumen, profesor? Claro que sí. El volumen se calcula como ¿quién? Como el volumen total menos el volumen parcial, volumen 1, digamos. El volumen total le quito el volumen pequeñito y me va a dar el tronco de pirámide, ¿correcto? O si no, fórmula aparte, es la altura tercio. Siempre cuando hablamos de pirámide, siempre va a haber tercio. H tercio ¿de quién? El área de la base pequeña más el área de la base grande más 4 veces la raíz cuadrada del producto de las áreas. Profesor, esta altura de acá vale 6, esta altura vale 6. Esta área de acá que sea 4 y esta área de acá que sea 9. Quiero hallar el volumen del tronco. Entonces diría así, el volumen del tronco de pirámide será igual a que la altura en este caso es 6. 6 entre 3. 6 entre 3. Muy bien, entre 3. Multiplicado por ¿quién? La raíz cuadrada acá sería el área 1, esto es 4, más el área de la base sería 9, ¿verdad? El área de la primera base más el área de la segunda base más la raíz cuadrada del producto de las dos áreas, 4 por 9. Y este sería, entonces, para completar la formulita. Acá 4 por 9, 36. Raíz cuadrada, 6. 6 más, a ver, el volumen total será igual 6 sobre 3 por 6, 10, 19. Tercia acá y tercia acá me queda 2. Entonces el volumen será ¿cuánto? 38. 38, ¿el volumen de quién? Del tronco de pirámide. El volumen del tronco de pirámide. Muy bien. Listo. A ver, algo más. Profesor, también sabemos nosotros entonces que si yo trazo un plano paralelo a la base, resulta un triangulito arriba semejante al triángulo de abajo. Sí, eso está bien. Y las caras laterales son trapecios. Pero si la pirámide fuera regular, o sea, la pirámide original fuera regular, el triángulo base sería un triángulo equilátero, si fuera pirámide triangular. Y arriba sería también un triángulo equilátero pequeño. Punto medio arriba, punto medio abajo, esto se llama apotema. ¿Apotema de quién? Del tronco de pirámide. Apotema del tronco de pirámide. Muy bien. ¿Y puedo calcular, profesor, cuánto será el área lateral? Claro que sí, porque el área lateral será el semiperímetro de la base superior más semiperímetro de la base inferior, ¿verdad? Todo esto junto, multiplicado por el apotema. Claro que sí, muy bien, ¿verdad? A ver, por si acaso vamos a ver. Sí. Aquí. Entonces no te olvides de esto. El apotema del tronco de pirámide. En este caso, tronco de pirámide, que será entonces, este tronco de pirámide que debe ser entonces regular, digamos que sea regular. Entonces, el apotema va a ser la misma, esta distancia va a ser la misma, siempre va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este tronco de pirámide tiene de apotema un MN. El perímetro de la base sería, digamos, A más B más C, perímetro de la base. Pero yo no quiero el perímetro, sino el semiperímetro, A más B más C entre 2. Y acá que sea M, N y L. El perímetro será
M más N más L. El semiperímetro es M más N más L entre 2. ¿Correcto? Eso sería el área lateral. Entonces, mira, por ejemplo, la cara que está acá adelante será igual. Esto es un trapecio. Sería A más M entre 2. Sería el área de la cara. Pero multiplicado por ¿qué? Por la altura, que es el apotema AP. Le aumento, ¿qué cosa? El área de la cara que está a la derecha, que sería ¿cuánto? C más L entre 2, multiplicado por ¿qué? Por el apotema, que es AP. Y más la cara que está atrás, sería B más N entre 2, y multiplicado por el apotema, que sería AP. Esto sería el área lateral. El área lateral. El apotema es el mismo. Apotema, entonces, factor común. Dentro del paréntesis voy a tener A más M más C más L más B más N. Todo esto dividido entre 2. A, o sea, A más B más C y más M más N más L. Entre 2. Pero A más B más C, ¿qué cosa es? El perímetro arriba, pero entre 2, semiperímetro, ¿verdad? De arriba, más acá, abajo, M más N más L es el perímetro, pero entre 2, semiperímetro de abajo. Muy bien, y todo esto multiplicado ¿por quién? Por el apotema, que sería entonces esta fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Si la pirámide tiene base triangular, la pirámide es triangular. Si la pirámide tiene una base triangular, pero es regular, o sea, triángulo equilátero, esto se llama pirámide triangular regular. Digamos acá este lado con una L, y las aristas laterales son iguales, una A y una A. Sí, muy bien. Pero esto se llama pirámide triangular regular. Pero si todas las aristas fueran iguales, una A y una A, entonces esto se llama pirámide regular, pero tiene un nombre especial que ya lo hemos estudiado. Esto se llama un tetraedro regular, porque tiene 4 regiones triangulares congruentes y equiláteras, ¿verdad? Equiláteras, 4 regiones poligonales. Esto se llama tetraedro regular. El área total, si el área de una cara es a cuadrado raíz de 3 sobre 4, lo multiplico por 4 porque son 4 caras, 3 caras laterales y una base. Me va a quedar a cuadrado raíz de 3. La altura del tetraedro es igual a la arista por la raíz de 6 sobre 3. Eso ya lo hemos estudiado. Y el volumen será arista al cubo por la raíz de 2 sobre 12. A cubo raíz de 2 sobre 2. Será la pirámide triangular regular, pero donde todas las aristas son iguales, entonces todas las caras son triángulos equiláteros y la figura es un tetraedro regular. ¿Listo? Listo, jovencitos. Con eso entonces ya estamos listos para el examen. A ver, listo. Ya entonces pasan ustedes a su examen y después del examen hacemos problemas. Entonces pasen ustedes a su examen, ¿ya? Ya debe estar ahí colgadito, ya deben ustedes estar dando su examen. A ver, veo acá, ¿quién me dice? Sí, porque todo está bien, dice Juan Jesús, también todo un poco más. No, ya con eso, de seguro que el examen lo van a dar y muy bien, porque ya hemos hecho los ejemplos. Con los ejemplos que le he dado, ustedes deben dar bien su examen, ¿ya? Bien su examen. El volumen de una pirámide, el área de la base por la altura, entre 3. Un tronco de pirámide, los volúmenes son proporcionales a los elementos homólogos elevados al cuadrado. Volúmenes, elementos homólogos elevados al cubo. Y la sección que se determina siempre será un polígono semejante al polígono original, a la base del polígono original. ¿Ya? Muy bien, jóvenes.
pasen a dar su examen y después ya nos queda poquito tiempo solamente para hacer problemas. ¿Ya? Muy bien, listo. Listo, jovencito, todos dando su examen. A ver.
Muy bien. Entonces ya está, dice, ya salió, profe, ya está, ya tengo 18 de 18, 18 de 18, tengo 12 de 18, profesor, está muy bien. Ah, solamente eso. Ah, entonces quiere decir, profesor, que te he entendido bien la clase. Eso es, solamente ya sé de qué se trata. Ya sé que el volumen de la pirámide será igual el área de la base por la altura entre 3, cualquiera que sea la pirámide. Se sabe que si yo trazo una sección transversal, o sea, con un plano paralelo a la base, ¿verdad? Se determinan dos sólidos. Arriba será lo que se llama una pirámide truncada, un tronquito, perdón, una pirámide pequeña. Y abajo tenemos lo que se llama un tronco de pirámide, ¿verdad? Y entonces el volumen de la pirámide truncada, el pequeño numerito arriba, el pequeño eh, pirámide pequeña arriba, es semejante a la pirámide total. Los volúmenes son proporcionales a los elementos homólogos elevados al cubo, porque se trata de volúmenes. Si fuera entonces áreas, tendría que ser elementos homólogos elevados al cuadrado. Y cuando yo trazo ese plano paralelo a la base, siempre resultará una base semejante a la base original, ¿verdad? Si abajo era un triángulo equilátero, arriba se va a formar triángulo equilátero. Si abajo es un cuadrado, arriba se forma un cuadrado. Todos saben eso, ya todos lo entendieron. Ahora vamos a pasar a áreas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, áreas y tienen volúmenes con respecto a pirámides. Bien. Tenemos acá, dice en el problema 1, en una pirámide cuadrangular regular, abajo entonces es un cuadrangular regular, su área total es 360, el área total 360 y su apotema es 13. ¿Qué cosa es el apotema, profesor? La distancia del vértice al punto medio de la arista lateral. Este es el apotema. Están hablando de la pirámide, el apotema es igual a 13. Calcular el volumen. Ah, el volumen. El volumen necesito el área de la base por la altura. Ah, la altura entre 3. Me falta el área de la base. Para calcular el área de la base, ya que abajo es un cuadrado, necesito saber cuánto vale el lado del cuadrado. Pero eso es el doble de este segmento. Esto viene a ser lo que se llama el apotema de la base. Si el apotema de la base lo conozco, el doble de esto será entonces, si este fuera por ejemplo una A, este sería una A y el lado sería 2A. Entonces, con esto yo podría calcular el área total, ¿verdad? El área total. ¿El área total a qué es igual? Al área de la base más el área lateral. El área total será igual. Área de la base. El área de la base sería 2A elevado al cuadrado. Más el área lateral. El área lateral, ¿cómo era esto, profesor? El semiperímetro de la base multiplicado por el apotema de la pirámide. Y esto me va a dar 360. De ahí podré saber cuánto vale A. Y teniendo A, también puedo calcular por Pitágoras, puedo calcular la altura. Y teniendo A, teniendo el lado de la base, puedo calcular el área, multiplico por la altura, me va a dar el volumen y lo divido entre 3, ¿verdad? A ver, hagamos eso. Miren, tenemos entonces ahí, esto es el apotema, que vale 13, el apotema de la pirámide que vale 13. Abajo, este segmento de aquí viene a ser entonces el apotema de la base. El apotema de la base, digamos que yo le pongo acá una A. El apotema de la base le pongo una A, así. Entonces el lado en la base será 2 veces A. Entonces dice, el área total, que es lo que me están dando, el área total, esto es el área de la base más el área lateral. El área total será igual a ¿cuánto? El área de la base, que es AD al cuadrado, más el área lateral, que es semiperímetro de la base por el apotema de la base, el apotema, perdón, de la pirámide, lateral, el apotema de la pirámide. Correcto. El lado en la base AD vale 2A, entonces sería 2A elevado al cuadrado, más el semiperímetro de la base, semiperímetro, 2A más 2A más 2A más 2A es 8A. Entre 2, porque es el semiperímetro,
será 4A. Multiplicado por 13 me debe dar 360. Una sola ecuación con una sola incógnita. Si resolvemos, sería 4A cuadrado más 4A por 13 me debe dar 360 grados. Puedo sacarle la cuarta parte a esto. Cuarta parte me queda un A cuadrado más 13A igual a 90. Esto ustedes lo conocen muy bien. Eso ustedes lo saben resolver. ¿Cuánto sale la A? La A sale 5. Muy bien, si la A sale 5, profesor, entonces el lado de la base será 10, el lado de la base será 10 y así. Entonces es un cuadrado cuyo lado vale 10. Pero acá tengo A que vale 5. Ustedes conocen esto, mira qué fácil. Esto de acá ya sabemos esto, profesor. Si un cateto vale 5, la hipotenusa vale 13, el otro cateto que viene a ser la altura, esta altura, ¿cuánto vale? La altura vale, en ese triángulo rectángulo PHM, la altura vale 12. La altura vale 12. Ya está. Ya está, eso sí lo sabemos, correcto. Bien, entonces ahora, a ver, por si acaso, bien. Sí, está bien, está el micrófono prendido. Bien, entonces, ahora sí, dice calcular el volumen. El volumen es igual al área de la base por la altura entre 3. Área de la base por la altura entre 3. El área de la base, ¿cuánto es? 10 elevado al cuadrado. El lado de un cuadrado, 10, 10, 10, 10. El área, 10 al cuadrado. Por la altura es 12 y se divide entre 3. 10 al cuadrado por la altura 12 entre 3, ¿me va a salir cuánto? 400, muy bien, sale 400, ya había puesto Jadiet, Fabiola, Cielo, Juan Jesús, Marjorie, Rocío, muy bien, correcto. Bien. ¿Se dan cuenta? Es solamente aplicación de lo que ya conocemos, el volumen, el área de la base por la altura entre 3. ¿Correcto? Sigamos acá, a ver, por acá borramos esto. El problema número 2. La figura muestra un rectoedro, una caja de zapatos, un ladrillo, ese es un rectoedro. La diagonal del rectoedro dice que vale 9. La diagonal del rectoedro vale 9. La altura vale 6, el lado en la base vale 3, me falta el otro lado en la base. Bien, dice calcular el volumen de la pirámide, o sea, uno este punto con los vértices en la base y sale esta pirámide. Será entonces el volumen de la pirámide la tercera parte del volumen del prisma. Habría que calcular el volumen del prisma, pero para calcular el volumen del prisma necesito este lado de acá, que no lo conozco, esto es lo único que necesito. Bien, para ello yo digo entonces, voy a trazar acá, miren, trazamos así, resolución, un triángulo PAC, trazo así. Ah, ese es un triángulo rectángulo, sí, en ese triángulo rectángulo que está ahí, entonces yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras puedo saber cuánto vale AC. ¿Cuánto vale AC? Claro, a ver, rápidamente ustedes lo hacen así. ¿Cómo sale? AC elevado al cuadrado es igual a 9 al cuadrado menos 6 al cuadrado. 81 menos 36, ¿verdad? Ahí me va a salir ¿cuánto? 81 menos 36, 45. 45, a ver, esto es igual 81 menos 36, esto es 45, que es lo mismo que decir 9 por 5. Raíz cuadrada de 9 por 5. Raíz de cuadrada de 9, 3, la raíz de 5 queda indicada. Ahí está entonces el lado, la que vendría a ser la diagonal en la base. Diagonal en la base. Profesor, acá va a salir entonces 3 raíz de 5. Ahí está. Pero pone esto de aquí que viene a ser la hipotenusa en un triángulo de abajo. En el triángulo de abajo, ¿en cuál? En ese triángulo que está aquí abajo, yo puedo decir, mira, en este triángulo. Ahí tengo la hipotenusa, tengo 90 grados, tengo 3, puedo calcular AD. AD elevado al cuadrado será igual a la hipotenusa 3 raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Muy bien,
O sea, 45 menos 9 es 36. 45 menos 9, 36, ¿verdad? Entonces, AD al cuadrado es igual a 36. Entonces, AD debe ser ¿cuánto? AD vale 6. Si AD vale 6, ya, profesor, acá vale 6. Ahí vale 6. Bien, ahora sí, ya tengo entonces para calcular el área de la base, lo multiplico por la altura y lo divido entre 3 para calcular el volumen. Será igual a quién? Área de la base por la altura entre 3. Área de la base por la altura entre 3. Será área de la base 6 por 3. 6 por 3 es el área de la base. Por la altura que es 6 entre 3. ¿Cuánto va a salir? Sale 36. El volumen sale 36. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué fue? ¿Todos de acuerdo? Sí, correcto. Sale entonces 36. Bien, veo si hay preguntas por si acaso. La 6 ya hace rato, profesor 36. Rocío, Juan Jesús, Marjorie, correcto. A ver, otro problema. Ahí, a ver, más interesante, ¿qué pasó acá? Tomando como base cada cara de un cubo. Este será un cubo. Ahí está un cubo. ¿Ya? En ese cubo dice que se construyen pirámides cuyas aristas son congruentes con las aristas del cubo. A ver, yo tengo que formar acá, en esta cara, considerando a esta cara como la base, así voy a construir una pirámide. Uno así, uno así, uno así y así. Esto será entonces una pirámide. Pero la arista, si esta es la arista A, quiere decir que esta arista también va a ser A, esta arista también será A, esta arista A y acá también una A. Esto será una pirámide que se ha construido en base a esta cara de acá. Ah, o sea que lo mismo va a suceder, profesor, por aquí. Tenemos una, dos, otra pirámide así, otra pirámide. Acá adelante también tendríamos nosotros por aquí, de repente, no sé, así. Ahí está. También sería una pirámide. Acá al costado, de igual manera, al costado otra pirámide, ¿verdad? Y entonces, si tengo una cara, sale una pirámide. Una cara es una pirámide. Cara, pirámide. Son 6 caras, profesor. Van a salir 6 pirámides. 6 pirámides. Entonces, lo que me piden es calcular cuánto será el volumen de toda la figura que se formaría. La figura que se formaría estaría formada por el cubo más 6 pirámides. ¿Sí? Esa sería una estrella, ¿qué cosa? Una piñata. Saldría una piñata ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, calcular el volumen de esa piñata. ¿Cómo sería eso? Pero solamente vamos a considerar una sola, miren, acá, una sola puntita, una sola pirámide, donde las aristas son iguales, sí, las aristas son iguales, ¿correcto? Muy bien, entonces, lo que yo voy a hacer aquí, ¿qué cosa es? Dice, vamos nosotros a trazar acá la altura, bueno, primero las diagonales en la base, esta sería la altura de la pirámide, ¿verdad? Altura de la pirámide, que tendría que calcularla para calcular cuánto será el área de la pirámide, del área de la base y la altura de la pirámide, para calcular el volumen. Muy bien. ¿Qué más? Dice, en el triángulo AQP, en ese triángulo AQP, ese que está ahí, yo puedo calcular cuánto vale H. Sí, porque ya tengo la hipotenusa que vale A y un pequeño cateto vale A raíz de 2 sobre 2. La altura H se puede calcular por Pitágoras. H al cuadrado será A cuadrado menos A medio raíz de 2 al cuadrado. Por supuesto, ya saben ustedes, si fuera un triángulo rectángulo así, triángulo rectángulo, en donde digo que acá vale M y acá vale, a ver, vamos a ponerle acá, este sería M raíz de 2, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, acá vale M. O si no, si ustedes tienen que este de acá vale M, y este de acá será entonces, cuando es 45, tienes M medios por la raíz de 2. M medio raíz de 2. A medio raíz de 2. Quiere decir que es un triángulo de 45. Por lo tanto, la altura va a salir A raíz de 2 sobre 2, de igual medida. Va a salir un triángulo rectángulo
que además va a ser isósceles. Ya tengo la altura de la pirámide. Bien, entonces ahora sí, voy a decir, la figura formada está compuesta por el cubo más 6 pirámides, como la que está arriba, ¿verdad? Ahí está. Bien, entonces reemplazamos el volumen del cubo más 6 veces el volumen de la pirámide. El volumen del cubo, esto es A elevado al cubo, A elevado al cubo, más 6 veces ¿quién? Sería acá, el área de la base por la altura entre 3. El área de la base entre 3, A cuadrado entre 3, por la altura, A raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Ahí está la altura, A raíz de 2 sobre 2. Bien, entonces si efectuamos, voy a tener acá un A elevado al cubo más 3 por 2, 6. Con este 6 se va a eliminar y me va a quedar A cuadrado raíz de 2. Y si saco factor común, a ver, no, acá me va a quedar A cuadrado por A, va a ser A cubo. Saco factor común A al cubo, me va a quedar entonces A cubo, 1 más la raíz de 2. A ver. Sí, muy bien, 1 más la raíz de 2. Sería entonces la respuesta, ¿cuál? Esta de acá, ¿verdad? Muy bien. Veo 6 preguntas. La D, muy bien, la D, correcto. A ver, ¿cómo estamos? ¿Está bien ahí? ¿Qué fue? ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor, hasta ahí estamos bien. Seguimos. Sí, si hay preguntas, no, me quedo muy rápido, profesor, me quedo. A ver, de la D, Josué, Rocío, Juan Jesús, muy bien, la D. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Nada? Bien, seguimos. Bien, entonces seguimos por acá. Dice, ¿cuántas caras tiene una pirámide? ¿Cuántas caras tiene una pirámide en el cual se cumple que la suma de las medidas de todos los ángulos de sus caras es igual a 24 rectos? 24 rectos, ¿qué significa? 24, 24 multiplicado por un recto. ¿Y un recto cuánto es? 90 grados. Ah, entonces acá tengo 36, luego 3, 216, 0. O sea, la suma de la medida de todos los ángulos es igual a 2160. ¿Ya? Muy bien, eso significa 24 rectos. Bien, dice, ¿cuántas caras tiene la pirámide? Miren, vamos a suponer que fuera una pirámide así triangular. Entonces acá abajo será suma de los ángulos en la base, será 180. Pero acá adelante, la suma de los ángulos también será 180. Acá será 180 y allá atrás también será 180. Entonces 4 veces 180 sería sencillo. 4 veces 180, acá va a quedar ¿cuánto? Ah? Va a quedar 540, sería la suma. No, pero me están dando 2160. No, no es este caso. Podría ser entonces un cuadrilátero. Ah, de esta manera, listo. Sale una pirámide cuadrangular. Ah, pero dice la suma de la medida de todos los ángulos. Acá en la base los ángulos son de 90, 90, 90. Va a salir entonces abajo 360. Más, pero acá voy a tener 4 triángulos. 4 triángulos. Y en cada triángulo la suma será 180. ¿Verdad? 180. Entonces esto será 540 más 360. ¿Cuánto va a salir? 0, va a salir 10, 10, 1, 900 grados. Ah, la suma en este caso son 900 grados, ¿verdad? Pero no, dice que deben ser 2160, mucho más lados entonces. Profesor, no sé cuántos lados tiene la pirámide, por eso mismo, eso es lo que están preguntando. Pero entonces digo así, mira, abajo va a haber un polígono que no sé cuántos lados tiene, pero si el número de lados fuera n, entonces será fórmula para calcular suma de los ángulos interiores de la base, suma de los ángulos interiores. ¿Eso cuánto es? 180 por n menos 2. 180 por n menos 2. Fórmula para calcular la suma de los ángulos de un polígono, ¿verdad?
Muy bien, y más la suma de los ángulos en las caras laterales. Esto será 180, acá también será 180. 180, ¿cuántas veces 180? N veces. N veces 108. Y la suma me debe dar 2160. Una sola ecuación, una sola incógnita. ¿Está bien hasta ahí? ¿Está bien hasta ahí? Veo si hay preguntas. Hasta ahí está bien, correcto. Seguimos entonces. Entonces, profesor, a ver cómo hacemos esto. Que tenemos esta pirámide, no sé cuántos lados tiene en la base, precisamente eso es lo que necesito. Digamos que para nosotros la suma de todos los ángulos de todas las caras está compuesta por la suma de los ángulos en la base más la suma de los ángulos de las caras laterales. La suma de los ángulos totales será igual la suma de los ángulos en la base más la suma de los ángulos en las caras laterales. Bien, siendo n el número de lados en la base. Si n es el número de lados en la base, entonces la fórmula es 180 por n menos 2. 180 por n menos 2. Más, ¿cuántos triángulos hay? Son n triángulos acá, n triángulos. En cada triángulo la suma es 180. 180 por n me debe dar precisamente 24 por 90. Bien. Si efectúo 180, 180 factor común, n menos 2 más n, 2160, ¿verdad? Puedo decir acá n menos 2n menos 2, 2n menos 2 por 180, 2160. Si efectúo, va a quedar 2n menos 2 igual a 12. Entonces estoy sacando 180 parte, 180 parte, 2n menos 2 vale 12. ¿Y la n cuánto sale? La n sale 7, muy bien. La n sale 7, correcto. ¿Ya? Preguntas ahí, preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué dice? Hemos hecho la suma de los ángulos internos de un polígono, ¿no? Suma de los ángulos internos que depende del número de lados que tiene el polígono, en este caso n, el número de lados del polígono. A ver, luego si hay preguntas. La C por D, no sé a qué se refiere. 7, muy bien, salió 7 entonces, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, está claro. Problema 5. Dice, una pirámide tiene por base un cuadrado, cuyo radio vale 3, ¿no? Perdón, una pirámide tiene por base un cuadrado que puede inscribirse en una circunferencia de radio 3. Entonces, tengo ahí la circunferencia, y adentro hay un cuadrado. Por supuesto, las diagonales se van a cortar en su punto medio, ¿verdad? Cada uno de los radios vale 3. Aquí tenemos 3, entonces 3, 3, 3. Las aristas laterales forman con la base un ángulo de 45 grados. ¿Cuál es? Ahí está. Este ángulo de acá es de 45 grados acá. 45 grados. Si acá hay 45, por supuesto acá también habrá 45 y sale entonces un triángulo rectángulo isósceles. Triángulo rectángulo isósceles. Muy bien. Calcular el área lateral. El área lateral que debe ser igual a ¿quién? Al semiperímetro de la base por el apotema de la pirámide. Área lateral, semiperímetro de la base por el apotema de la pirámide. Entonces, ¿cómo vamos a tener ahí? 45, 45, sí, en el triángulo AHP, 45, 45, los catetos son iguales, si acá vale 3, acá también debe ser 3, ¿verdad? Ahí, en ese triángulo, también pH vale 3. Y la hipotenusa sería ¿cuánto?
3 raíz de 2. Sí, muy bien. Pero acá abajo también se ve un triángulo rectángulo. Ahí se ve un triángulo rectángulo. Por supuesto, acá vale 3, acá también vale 3. Y la hipotenusa también va a ser 3 raíz de 2. Ah, profesor, si ahí vale 3 raíz de 2. Ahí también vale 3 raíz de 2. Acá también debe ser 3 raíz de 2. Este triángulo CPD es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. CPD, si es un triángulo equilátero, digamos así, un triángulo equilátero así, 3 raíz de 2, 3 raíz de 2, y acá también 3 raíz de 2. Entonces el apotema vendría a ser esta línea así, esta sería el apotema. Y este apotema de ahí viene a ser la altura de un triángulo equilátero. ¿Y la altura qué viene a ser? La mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. Este de acá, ya lo conocemos, profesor. Sí, este de acá. Será la mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. 3 raíz de 2 es la hipotenusa entre 2 por la raíz de 3. Así. Bien, ¿cuánto va a salir eso? Va a salir 3 raíz de 2 sobre 2 por la raíz de 3. Sale 3 medios de la raíz de 6. Eso es el apotema. Ese es el apotema. Muy bien. Entonces ahora quiero calcular, ahora sí, dice el área lateral. El área lateral debe ser igual, ahí está el apotema, el área lateral será igual semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. El área lateral, semiperímetro de la base. 3 raíz de 2, 3 raíz de 2, 3 raíz de 2, 3 raíz de 2. ¿Verdad? Sería 12 raíz de 2 el perímetro. Pero yo quiero el semiperímetro, o sea, 6 raíz de 2. Y el apotema, 3 raíz de 6 sobre 2. 3 raíz de 6 sobre 2. ¿Sí? ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto va a salir? Acá, raíz de 2, va a quedar una raíz de 3, con este 2 se va, y me va a quedar 18 veces la raíz de 3. 18 veces la raíz de 3. ¿Ya? Muy bien, la C dice, la C. Muy bien, Madre, Joel, Josué, Juan Jesús. Muy bien. A ver, si hay preguntas ahí, si hay preguntas. Triángulo equilátero, ¿verdad? Triángulo equilátero. La altura de una pirámide mide 6 y el área de su base 16. Ah, a ver, ahí está la pirámide. Pero no dice qué clase de pirámide, profesor. Puede ser un triángulo, puede ser cuadrilátero, puede ser pentágono. No dice, o sea que se debe cumplir para cualquier pirámide. Estoy poniendo una pirámide ejemplo, pirámide triangular. Pero la base dice que vale 16, ¿no? Y la altura vale 6. La altura 6, la base 16, vale la base 16. Hoy no salió bien eso, hay que corregir problema 6. 6, vale la base. Entonces, 16, ¿verdad? Dice que dice por el punto medio de la altura se traza un plano paralelo a la base. Calcular el volumen del tronco de pirámide determinada. Ah, esto ya lo hemos dado, profesor, hemos dado el examen ahí por el punto medio de la altura. O sea que aquí te voy a tener una altura pequeñita. Entonces, de aquí para arriba vale 3, para abajo también debe ser 3, entonces, claro, porque todo vale 6. También, por si acaso, no interesa en este caso, pero yo sé que estos dos segmentos son iguales. Estos segmentos de acá son iguales. Este segmentito de acá igual a este. ¿Por qué? Por el teorema de Tales. Bolita, bolita, 3, 3. 3, 3, punto, punto. 3, 3, dos palitos, dos palitos también. Correcto. Entonces dice, calcular el volumen del tronco de pirámide determinada. Lo que me están pidiendo es este de acá, esto que está acá. Este es el volumen X. Para calcular este volumen X, tengo acá
tengo acá el volumen total. Este sería el volumen total. Si tengo el volumen total, puedo calcular también el volumen pequeño, volumen 1. Al volumen total le quito el volumen 1 y me va a dar el volumen X. ¿Está bien así? Al volumen total le quito el volumen 1, me va a dar el volumen X. Pero el volumen X, ¿verdad? Este es lo que se llama el tronco de pirámide, ¿verdad? Tronco de pirámide, que viene a ser la diferencia entre el volumen total y el volumen 1. Muy bien. El volumen total es fácil porque ya tengo la base y tengo la altura. Y el volumen 1, ¿cómo lo voy a calcular? Pues simplemente por semejanza de pirámide. Resolución. Nos piden volumen MN, L arriba, A, B, C abajo, ¿verdad? El volumen tendrá que ser el volumen total menos el volumen pequeñito, volumen P, M, N, L, correcto. Bien, veamos. El volumen total será igual el área de la base por la altura entre 3. Área de la base por la altura entre 3. Bien. El área de la base 16 por la altura que vale 6 entre 3. ¿Cuánto sale? 32. 32. Bien, ese es el volumen total. Pero ¿cómo voy a calcular el volumen 1? Eso lo puedo calcular por semejanza de pirámide, por pirámide semejante. Volumen 1 es al volumen total 32. El volumen 1 es el que está arriba. Volumen 1 es a 32 el volumen total, como la altura del pequeño es la altura del grande, pero elevados al cubo. Ahí está. Lo que ya hemos dado como examen, ¿verdad? Dimos como examen. El volumen pequeño es al volumen total, como la altura del pequeño 3 es a la altura de la base 6, ¿verdad? Pero la altura total, pero elevado al cubo. Acá, si yo simplifico, voy a tener aquí un 2, 1 sobre 2, pero elevado al cubo, ¿qué cosa me va a dar? 1 sobre 8, ¿verdad? 1 sobre 8. El 32 pasa a multiplicar y voy a tener el volumen, ¿qué cosa? El volumen, ¿verdad? De la parte de arriba, que será entonces 32 entre 8, 4. 32 entre 8, 4. Muy bien. Ya tengo, profesor, el volumen de arriba, total. El volumen total. ¿Cuánto me salió? 32. Y ya tengo el volumen de arriba. Me salió 4. ¿Qué tengo que hacer? Solamente restar. Entonces, el volumen me va a dar 32 menos 4. ¿Cuánto sale? 28. El volumen del tronco de pirámide. ¿Correcto? A ver, veo si pregunta. No, muy bien, la B. 28, muy bien, Javier, Juan Jesús, Nayet, Juan Jesús. Muy bien, muy bien. Otro más, ¿qué dicen? ¿Otro más? Ya se nos acabó la clase. No, todavía tenemos 7 minutos. A ver, uno más. ¿Qué cosa es lo que dice acá? Vamos a borrar esto, ya ustedes lo pueden interpretar bien, ¿verdad? Ahí. Calcular el área total de un tetraedro regular cuya arista mide 4. A ver, el área total. No, ese no, ese no. ¿Qué pasó? Caramba, ¿qué pasó? Ay, caray. No. A ver, un ratito para entrar a otra figura. Ya creo que aquí he obviado una pregunta que le había estado quedándome ayer. Me quedo hasta tarde haciendo estas figuras y está mal que yo me haya puesto a trabajar tanto y no poderles dictar esto. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Un ratito voy a salir y luego voy a regresar, ¿ya? Un ratito voy a salir y luego regreso. A ver, ¿dónde estamos?
Bien, ahora sí, ya estamos otra vez conectados aquí. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Qué dicen? ¿Se ve bien ¿Se ve bien la pantalla? Ya estoy ahí. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, por favor, que alguien me diga si está bien. Correcto, Nayel, gracias, gracias, gracias. Entonces, tenemos ahí otro problemita, ¿ya? Dice, pues, interesante este problema. Miren, se trata de una pirámide pentagonal regular. El área total es 60. El área total es 60, o sea, el área lateral más el área de la base es 60. Y el área lateral es 40. Ah, entonces si yo tengo el área lateral y tengo el área de la base, entonces voy a tener los dos juntos, el área total. El área total vale 60, pero el área lateral vale 40. Quiere decir que el área de la base, ¿cuánto será? 20. Muy bien. Calcula la medida del ángulo diedro que forma una cara lateral con la base. El ángulo diedro, ¿cuál es? Ah, ahí está el área total, el área lateral. Entonces, el ángulo diedro, ya saben ustedes qué cosa es. Teorema de las tres perpendiculares. Primera perpendicular, segunda perpendicular, tercera perpendicular. El ángulo que se forma aquí es lo que se llama el ángulo diedro. El ángulo diedro, entonces en el punto M. Esto es X, el ángulo diedro. ¿En dónde? En esta figura. El ángulo diedro, ¿cuánto será este ángulo diedro? El ángulo diedro entonces es el ángulo en un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo. Si calculo entonces acá los catetos, calculo la hipotenusa, puedo saber cuánto vale X. Pero ¿cómo voy a calcular? Este es el centro, ¿verdad? Centro. Este es el apotema de la base, y acá tengo el apotema de la pirámide. Así. Bien, el apotema, el apotema de a ver rápidamente acá, resolución. El área de la base será igual semiperímetro de la base por el apotema de la base, el área de la base, y eso es 20. El área lateral es igual semiperímetro de la base multiplicado por el apotema de la pirámide. Muy bien, si yo divido esto miembro a miembro, me va a dar apotema de la base entre el apotema lateral, claro, porque se van a simplificar estos dos, he dividido apotema de la base sobre el apotema de la pirámide. ¿Y esto qué cosa es? Apotema de la base sobre el apotema de la base, ¿qué cosa es para X? Eso es el coseno de X, eso es el coseno de X, ¿verdad? A ver, sí, eso es el coseno de X. Correcto. Entonces, voy a decir ahora, el área de la base ya lo hicimos, el área total menos el área lateral que salía 20. Ahora sí, mira, digo así, el área de la base es este, que vale 20. Entre el área lateral es este, que vale 40. Entonces, 20 entre 40, 20 entre 40 es el coseno de X. Coseno de X es igual a 20 entre 40. Que va a salir un medio, por supuesto, un medio, sale acá un medio. Y díganme ustedes, si este es un medio, acá sería como 1 y acá como 2, el de acá sería como raíz de 3, puedo saber este ángulo, puedo saber X. ¿Cuánto vale X? ¿Quién me dice cuánto vale X? A ver, 60, muy bien, muy bien, muy bien, claro, Josué, Juan Jesús, Jayet, Josué, claro, porque el coseno de X es un medio, X debe ser ¿cuánto? X vale 60 grados, X vale 60 grados. Muy bien, jovencitos, hasta ahí vamos a llegar. Bueno, por ahí vamos a poner otros problemas más. Ya es sencillo, entonces ya luego nos encontramos para ver aplicaciones en la este, pirámide, problemas en pirámide, para ver áreas y volúmenes en áreas, en pirámides, ¿correcto?
Muy bien. Si hay preguntas, por favor. No, gracias a ustedes, jovencitos, por su participación. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que haya quedado todo claro. Ya en el full práctica haremos más problemas. ¿Ya? Bien, ahí nos quedamos.